de mayo de 2012 fue detenido Javier La Hiena Quiroga, de 34 años, un albañil y plomero que había realizado varios trabajos en el PH donde ocurrió el cuádruple homicidio. El ADN de Quiroga fue cotejado con las muestras recolectadas en el lugar del hecho y dio positivo. El albañil reconoció haber estado en la vivienda en el momento en que se llevaron a cabo los asesinatos, pero acusó al karateca Martínez como autor de la masacre. Según su versión, él estaba escondido detrás de un mueble, mientras Martínez mataba a las mujeres, tras lo cual lo había obligado a dejar sus huellas en la escena del crimen. Y él es el que mató a toda su familia, adelante mío. No importó lo que les conté, de que yo estuve ahí, de que yo lo vi, no importó. Tanto Quiroga como Martínez fueron juzgados en el 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Plata. Durante el proceso, los peritos confirmaron la culpabilidad de Quiroga y ratificaron la inocencia de Martínez. Se pronuncia veredicto condenatorio para Javier Edgardo Quiroga y veredicto absolutorio para Osvaldo. Los jueces concluyeron que a las mujeres las había matado un solo hombre. La prueba irrefutable fue que el ADN de Quiroga había sido encontrado en las víctimas, en las armas utilizadas para cometer los asesinatos y en distintos espacios de la casa. El 18 de julio de 2014, Quiroga fue condenado a reclusión perpetua. El tribunal, por unanimidad, resuelve: 1. Condenar a Javier Edgardo Quiroga, cuyos datos personales obran en esta causa, a la pena de reclusión perpetua, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, un hecho, y homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar impunidad, 3 hechos, cometidos entre las últimas horas del 26 de noviembre y las primeras horas del 27 de noviembre de 2011 en la localidad de La Plata, en perjuicio de Susana de Bartole, Micaela Valle Santos, Bárbara Santos y Marisol Pereira, con asesores legales y constas. Doctor Julio Veley, defensor del karateca Martínez, ¿estuvo convencido de la inocencia de entrada o no? Sí, a ver, cuando uno tiene una entrevista previa por primera vez con el cliente o futuro cliente, porque no sabes todavía si lo vas a tomar el caso, vos tomás una primera imagen y lo primero que tratás de hacer es convencerte vos mismo para poder... Y lo cierto es que en un primer momento cuando llegué, un hecho tan grave para la Ciudad de La Plata, hubo 2 cuádruple crímenes en la Ciudad de La Plata, fueron 2 cuádruples nada más, uno fue Barreda y otro fue este. Y multifemicidio. Exacto. Lo que lo agrava mucho más, ¿no? Mucho más. Situación que nada, uno empieza a la entrevista previa que tiene con el imputado, con la persona detenida, y busca tratar de convencerse a sí mismo. Y nada, las primeras preguntas fueron claras y a mí me demostró ¿Uno en pregunta? ¿Fuiste Sí, vos? Sí, 10, 15 veces se lo pregunté. Ajá. Pero clarito, a ver, no gastes plata, no me contrates. Si fuiste, quédate con la defensa oficial, evitá, le digo, lo que dura la mentira tuya es lo que tarda en llegar la verdad. Los ADN van a estar en 15 días. Si esos ADN son tuyos, lisa y llanamente no tenés, hagan lo que quieran. Me decía, polígrafo, lo que quieran. No me dijo polígrafo, en realidad me dijo, póngame la máquina, la verdad. Yo no las maté. Bueno, decime qué hiciste. Lo que me termina de convencer es que realmente tampoco me planteé una coartada, estaba en mi casa, me dice. Bueno, pero decime algo, ¿con quién? Solo, mirando una serie, me dice. No estuve con nadie, me dice. Eso fue lo que de alguna manera me terminó de convencer y de dejar tranquilo que lo que estaba haciendo era defender a un inocente. Obviamente esto fue ratificado o convalidado a los 20 días, cuando el ADN no era de Martínez. Eso fue fundamental para poder entender, y de ahí en más, bueno, surgió una serie de circunstancias ya de peleas contra el sistema procesal o el sistema de justicia, y no ya contra la inocencia de Martínez. Y no contra la mediatización que influía directamente sobre el caso, porque de esto no hay duda. Sí. A ver, desde el minuto cero... Lo habían condenado. Lo habían condenado. No solo condenado, yo digo, lo mataron. Porque para mí, a una persona que de alguna manera lo ponen como femicida, que fue el autor del hecho por sus condiciones de karateca y todo lo demás, directamente, civilmente, es una persona que no podía ni salir a la calle. Si estuviera en libertad tampoco podía salir a la calle, esa era la realidad. Y tu contraparte del particular ramificado, honestamente, tenía una exposición mediática donde no hablaba de vamos a averiguar la verdad. Decía, la verdad ya está resuelta. No solo está resuelta, sino que era a cualquier punta. Es decir, acá hay personas que hasta mintieron,
como en el caso del remisero, para tratar de apoyar la teoría del caso de ellos, en realidad. Lo cierto es que dice ver por un espejo retrovisor que nos sentamos 10.000 veces y nunca pudo haber visto nada y realmente mintió, y se pudo probar en el juicio después, que fue algo que se probó, que la persona realmente iba por la recompensa y lo que le habían prometido era eso. No solo por la recompensa, no por la exposición mediática de ser testigo estrella. Vos pensás que, a ver, Laura, vos te conoce todo el mundo y vos estar en una cámara ya creo que no te afecta y es parte de tu vida, ¿sí? Pero para una persona de ser remisero, de ser una pobre, no pobre, digamos, un ciudadano normal, no digo pobre, un ciudadano normal. Pasa a ser alguien. Pasa a ser una estrella de Hollywood. Sí. Entonces eso también te hace, ¿y cómo te van a bajar? No te bajan más de ese caballo, en realidad. Con Raúl hace rato que venimos charlando de que el móvil de ese cuádruple crimen está en la nebulosa. ¿Seguís pensando lo mismo? Yo tengo una idea sobre el móvil, pero quería escuchar tu opinión, Julio. Yo tengo varias ideas, en realidad, y nada tienen que ver ni con la pareja de Martínez, en realidad. Fíjense en cómo se dan los hechos y cómo se dieron la situación de cómo fueron muriendo las víctimas. Yo creo que particularmente acá el problema es del albañil con la mamá de Bárbara. Claro, no hay duda de eso. Y- Porque es la primera víctima. No solo es la primera víctima, vos pensate, bueno, ahora no fumo, ¿no? Pero fumar un cigarrillo implica aproximadamente 9 minutos de tiempo. Entre 8 y 9 minutos de fumarse un cigarrillo tranquilo, estoy hablando... Bueno, en el lugar del hecho había 9 colillas de cigarrillo, en el cenicero, ¿sí? En las cuales había 5 de la señora y 4 de Quiroga. Primero el NN, pero después se pudo determinar que ese ADN era de Quiroga. Y vos por lo menos, prendiendo y apagando uno atrás de otro, estás 35 minutos. Acá estuvieron por lo menos 35 minutos charlando. Claro, entre pero ellos, vos sabés lo que me llamó la cómodamente. atención, que hace un rato lo charlábamos con Tuni. Un trabajo soberbio de la doctora Claudia del Giorgio, que no me voy a dejar de la médica forense que hizo la reconstrucción forense de todo el escenario, estableciendo que Susana de Bartol es la víctima número 1, que es donde vamos a buscar el móvil cuando tenemos una multiplicidad de víctimas. Es lo que los americanos llaman un spree killer. Es el haber compartido que en un filtro de cigarrillo hayamos encontrado el perfil de Susana y de Quiroga. Sí. A ver, yo digo siempre, podemos encontrar el mismo perfil en la bombilla del mate, pero en el filtro de Quiere decir cigarrillo... que te lo pasé, te lo di, o que me diste la pipa. Es así. Exactamente. Bueno. Solamente eso se hace cuando hay un trato Cierta comunidad íntimo. de personas, a eso. Ahora lo que voy es, por eso mismo te digo, para mí había dos cuestiones, es decir, luego acá hubo un trabajo pericial muy interesante también de los psicólogos de la asesoría, ¿bien? Porque ellos determinan cuál era la personalidad de uno y cuál era la personalidad de otro, ¿bien? Cuando yo estoy en el medio del debate, está sentado el perito declarando, que le hizo la pericia tanto a Quiroga como a Martínez, le preguntándole por Martínez, no por Quiroga, ¿cómo era la personalidad? Entonces él me entra a hablar de Quiroga y me dice, no, acá el problema, porque, es decir, me dice, es una persona que no tiene posibilidad de irritabilidad, a la mínimo reacciona, es una persona que va a reaccionar, solo tocando va a reaccionar, tiene una personalidad que, agregada con el combo del consumo de drogas, agregado con el combo de una irritabilidad inestable como tiene, es decir, es un combo explosivo y que es capaz de matar en 2 segundos. Y de hecho es así que el arma que se utiliza, el primer arma que se utiliza más allá de cualquier situación, es un cuchillo transmontina que queda clavado en el cuerpo, en el cuello de Susana. Claro, lo que indica que el hecho se precipitó, se improvisaron armas del escenario. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque aparte del lugar, por ahí a veces, esto fue importante también para que los jueces lo entendieran, el lugar en la cocina o el lugar de paso en la cocina es muy estrecho. Bien, y había pisadas de un solo hombre, la sangre y pisadas de un solo hombre. Y ese lugar no se pisó más, pero esas pisadas desde ese primer momento, y no se pisó más el lugar donde cae la madre de Bárbara. No se pisó. Y quedó el cuchillo clavado. O sea, una pelea con Bien. ella. Y lo segundo que ve, también porque estaba muy pegada, la escena, es decir, era un metro, es la nena, porque la nena ve del otro lado cuando la matan a la abuela. Entonces quiere llamar al 911 y en realidad marca 9001. ¿Bien? Pero digamos, el eje es la pelea. Y vuelvo a decirte, una cuestión puede ser una cuestión pasional o una cuestión de que no le quiso pagar ese día. Ajá. ¿Bien?
Ahí están los dos motivos, pero el problema es con ella. ¿Y por qué digo una cuestión pasional? Porque también, eso, a ver, sin desmerecer a nadie, mucho menos, sí claramente había una situación de que había un trato afectivo en principio, llámese por qué, entre este señor Quiroga y la mamá de Bárbara. Y también... Si bien en nuestro sistema procesal no exige que tengamos un móvil, un profesor mío en la universidad decía que los móviles de los crímenes servían para los floridos alegatos de los fiscales, ¿no? Pero en realidad nosotros aquí lo que buscamos en nuestro programa es llegar realmente a despejar el misterio. El misterio aquí está realmente en el móvil. Yo creo que si tuvieras que elegir uno de los dos móviles, yo te aclaro que me inclino por el tema de una relación personal. Sí, no tengo duda. Por esto que decís también, compartir un cigarrillo, estar tomando media hora, 40 minutos mate. Es decir, acá hubo algo de que ese día esa señora o no quiso por alguna circunstancia, o llámese tener relaciones, que era lo que decíamos nosotros, o tuvieron una discusión de ese día, bien. Obviamente en el juicio también se determinó que la mamá de Susana tenía muchos problemas de adicción, más que nada al juego, bien, y era una persona que había tenido problemas con muchos miembros de la sociedad platense, y ella trabajaba... Por no pagarle. No solo por no pagar, sino también por haber pedido plata, no era una persona... Por eso también en un determinado momento lo que se pensó es que no le quiso pagar y también fue la reacción. Pero yo me inclino, así como lo dice Raúl, más que nada, a algo más que nada pasional, a algo que era una cuestión de que no quiso ese día, y sí creo que, bueno, la señora era una señora bastante rápida para poder resolver sus situaciones personales, digamos. Entiendo. Gracias, doctor. No, Beleña. por favor. Enseguida venimos con las conclusiones.